¿Qué es lo que pasa cuando falla el switch de presión del aire acondicionado automotriz? En este video vamos a ver directamente eso, lo que pasa en este vehículo, por ejemplo, cuando falla ese switch de presión del aire acondicionado, que como podemos ver, la ubicación que tiene en este vehículo es del lado de alta presión, justamente aquí donde está el filtro secador, ahí va instalado ese switch, que es muy importante para el funcionamiento del aire acondicionado. Entonces, antes de irnos directamente a ver lo que pasa, para entender bien qué es lo que pasa cuando falla este switch y por qué, vamos a dar una introducción breve para ubicarnos bien y saber cómo trabaja ese tipo de switch. Como se puede ver, ya tengo conectado aquí un manómetro para monitorear las presiones de refrigerante del sistema de aire acondicionado, ya que va a ser un aspecto bastante importante y que tiene mucho que ver con el sensor de presión del aire acondicionado. Entonces, como podemos ver, ya tengo aquí el diagrama eléctrico donde está el switch de presión y en este caso, este diagrama eléctrico ya lo expliqué en su totalidad, por eso estoy dando el seguimiento. Para los que tengan dudas, voy a dejar el video aquí en las tarjetas y en la descripción. Pero centrándonos aquí, tenemos lo que es el módulo del aire acondicionado, el cual va a mandar una señal hacia el compresor para que se active el compresor cuando encendemos el aire acondicionado. Sale desde aquí una señal, en este caso de tierra, y esa señal va a pasar a través del switch. Ahora, el switch es un dispositivo o es un componente de seguridad, el cual va a prevenir que el sistema trabaje cuando la presión está demasiado alta o demasiado baja. Si las presiones en el sistema son seguras, el switch va a dar continuidad a esa señal que viene de la computadora. Entonces esa señal va a llegar a este Multiplex Control Unit o a este módulo, de ahí va a pasar a la computadora de inyección y la computadora de inyección va a sacar esa misma señal hacia el relevador del compresor, el cual ya tiene corriente en su bobina, y a través del contacto del relevador esa corriente va a llegar hasta el compresor y de esa manera se va a activar el compresor y va a empezar a funcionar el aire acondicionado. Entonces, las especificaciones con las que van a trabajar este tipo de switches que están instalados del lado de alta, van a ser generalmente de entre los 28 PSI, lo mínimo, hasta alrededor de los 400 PSI máximo. Si la presión excede los 400 PSI, dependiendo del sistema, el switch va a interrumpir la continuidad y se va a apagar el compresor. De igual manera, si la presión cae demasiado por debajo de los 28 PSI, el contacto se va a low, se interrumpe la continuidad y de igual manera se va a apagar el compresor y el sistema del aire acondicionado. Y como lo menciono, las especificaciones, sobre todo máximas, van a variar. Pueden ir desde los 380 PSI hasta los 460 PSI, que es lo que regularmente se ve. Ya depende de cada sistema, hay que consultar el manual para ver los datos exactos. Como pudimos ver, ya tengo los manómetros de presión conectados a la línea de baja y alta. Y así con el vehículo apagado ya tengo lecturas aquí en los manómetros. Las lecturas tienden a estar igualadas cuando el sistema está funcionando de manera correcta, alrededor de los 70-80 PSI dependiendo la temperatura. Pero ya de entrada podemos ver que del lado de alta tenemos más allá de 28 PSI, por lo tanto quiere decir que el switch tiene la continuidad y el sistema, si yo pongo a funcionar el aire acondicionado, debería funcionar si el switch está en buenas condiciones. Y de igual manera, esa es la razón por la que muchos, cuando revisan los manómetros y ven este tipo de presiones, lo que hacen es que puentean en el conector, hacen un puente. Y si cuando hacen el puente el sistema funciona, también quiere decir que lo que está fallando es el switch. Ese tipo de puentes se recomienda hacerlos solamente de manera temporal. Eso también es importante mencionarlo, ya que son muy comunes, son muy populares ese tipo de puentes. Y dejarlos permanentes no es lo más recomendable. Y bien, ahí ya está el vehículo encendido. Vamos a activar el aire acondicionado para ver que funcione de manera correcta. Ahí ya se activó el compresor, ya se escucha. Vamos a revisar las temperaturas. Tenemos 53 grados Fahrenheit o 12 grados centígrados y bajando. El sistema trabaja de manera normal. Ahí ya bajó a 9 grados centígrados o 50 a 49 grados Fahrenheit. Entonces vámonos allá donde está el switch para desconectarlo y vamos a ver qué pasa.
Ahí ya lo desconecté y vamos a ver qué pasó. Y bien, ahí lo desconecté y se escuchó inmediatamente que se desactivó el compresor. Y aquí, como se puede ver, pues la temperatura ya va subiendo. Al no funcionar el compresor, la temperatura ya empieza a subir. Como se puede ver, todas las luces siguen igual, pero en este caso el compresor ya no está funcionando, ya no está enfriando. Los ventiladores también se desactivaron. Cuando se activa el aire acondicionado, se activan los dos ventiladores, pero en este caso, al desactivarse el aire acondicionado, debido a que el switch se interrumpe, en este caso estamos simulando una falla total donde el switch no da la continuidad. Eso también provoca que se desactiven los ventiladores. Ahí ya la volví a conectar, luego se escucha que se activa el compresor y de igual manera los ventiladores ya empiezan a funcionar otra vez. Y en cuanto a las presiones, vemos presiones normales dentro del rango que se espera para un sistema que trabaja de manera correcta. Tenemos cerca de los 150 psi del lado de alta y del lado de baja vemos que oscila entre los 25 y los 35 psi, más o menos es lo que nos está dando este sistema. Otra manera de probar ese switch es comprobar la continuidad del switch. Por ejemplo, si conectamos los manómetros de presión y vemos lecturas normales, así con el motor apagado, si la presión de alta está entre los 25 o menos de 400 psi, tiene que haber continuidad aquí. Por ejemplo, aquí voy a poner mi multímetro en la escala de continuidad. Si yo toco los dos pines del switch, me tiene que dar continuidad. Como se puede ver, ahí ya conecté las puntas de prueba a los dos pines y me está dando continuidad, quiere decir que el switch está bien. Si no da continuidad y la presión está dentro del rango especificado, quiere decir que el switch está mal y hay que cambiarlo. Aquí, como se puede ver, se me dificultó, ya que por la ubicación que tiene está muy profundo, está muy difícil llegar con las puntas de prueba, por lo tanto tuve que utilizar este tipo de conector, que son conectores pequeños para un solo pin, y de esa manera pude sacar dos cables para probar la continuidad. Utilicé eso y los caimanes que vemos aquí de las puntas de prueba. La otra manera es la que ya había mencionado, medirles la continuidad aprovechando el mismo conector del sensor. Medimos la continuidad aquí. Entonces, otro punto muy importante con respecto a este tipo de switch es que para cambiarlo generalmente hay que recuperar el refrigerante del sistema o hay que sacar el refrigerante del sistema para poder cambiar el sensor, ya que cuando quitamos el sensor queda solamente un agujero y si no tenemos cuidado va a salir el refrigerante a presión por aquí. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay algunos vehículos, principalmente Ford y Chevrolet, que sí se pueden quitar sin descargar el sistema, pero en la mayoría de las ocasiones primero tenemos que recuperar el refrigerante, descargar el sistema y luego vamos a poder cambiar el sensor. Otro tema importante también es que en algunos sistemas este tipo de switches van a estar del lado de baja, principalmente en los sistemas que traen acumulador y tubo de orificio. Entonces, cuando está del lado de baja, el rango en el que va a trabajar generalmente es de alrededor de 20 a los 45 psi. Cuando la presión del lado de baja cae por debajo de los 20 psi, en algunos sistemas son 18, en algunos sistemas son 15, dependiendo de la ubicación de donde esté el sensor. A veces está en el acumulador, a veces está en la línea de baja. Es cuando el switch se va a abrir y va a interrumpir la señal hacia el compresor. Y ya para finalizar vamos a hablar de otros puntos que también son muy interesantes y muy importantes. Y para empezar tenemos el otro escenario que puede suceder, que es cuando se queda pegado el contacto. Por más que baje la presión por debajo de la especificación o suba por encima de la especificación, el contacto está pegado y no interrumpe en ningún momento el funcionamiento del compresor, el switch. En esos casos lo que pasa es que pues, directamente estamos perdiendo este componente de seguridad y el sistema únicamente va a confiar en la protección térmica para el compresor y en lo que pueda informar el sensor de temperatura del evaporador, en este caso para el evaporador. Y en el caso de la protección térmica,
Generalmente esta protección térmica o este switch térmico va a interrumpir la señal. Depende de cada sistema, pero a grandes rasgos funciona entre los 100 y 120 grados centígrados. Si la temperatura en el compresor excede esos valores, este switch térmico va a interrumpir la actividad del compresor. Y lo que pasa es que muchas veces, por más de que todavía sea tiempo para que se dañe el compresor, a lo mejor el compresor no se daña, pero sí se dañan, por ejemplo, las líneas, ya que las líneas tienen uniones, las cuales cuando se excede la presión máxima especificada se pueden dañar también. Se pueden dañar otro tipo de componentes como el mismo filtro secador, la misma válvula de expansión, el mismo condensador pueden sufrir daños, principalmente en las uniones. Otro punto importante también a mencionar es que en algunos sistemas vamos a encontrar switches de 3 o incluso 4 cables y generalmente traen más cables porque traen esos cables para otras funciones. La función principal del switch sigue siendo la misma, pero adicionalmente van a traer otro cable, por ejemplo, para activar directamente los ventiladores, o van a traer otro cable para activar segunda velocidad de los ventiladores, y esa señal puede ir ya sea a la computadora o ya sea a un relevador. Y por supuesto también es importante mencionar de que muchos vehículos no tienen switch, sino que traen sensor. Generalmente es un sensor de 3 cables o puede ser de más cables, el cual es básicamente un transductor de presión que convierte la presión en voltaje. Esa señal le llega a la computadora y en esos casos, si falla el sensor, va a pasar algo muy parecido a lo que vimos aquí. Si falla el sensor, el sistema se desactiva porque no tiene esa información necesaria para que pueda operar el sistema. Pero en esos casos, al ser ya vehículos más modernos los que tienen ese tipo de sensor, lo que va a suceder es que se va a desactivar el sistema, muy parecido a lo que pasa con el switch, pero adicional a eso podemos tener códigos de falla, luz del check engine, o simplemente esa información se va a quedar almacenada en el módulo o computadora del sistema de aire acondicionado y vamos a poder ver los valores en los datos en vivo con un escáner avanzado ingresando al módulo del aire acondicionado. Ahí estamos hablando de sistemas más avanzados, sistemas que traen más componentes. Entonces, para no hacer el video demasiado extenso, de momento lo voy a dejar hasta aquí. Como lo menciono, ya tengo bastantes videos de este tema y voy a seguir subiendo más videos ya que es un tema bastante importante y muy interesante, por supuesto. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta la próxima.